Menos de 48 horas para la llamada Fiesta Nacional de Cataluña por los golpistas, por los secesionistas, por los nacionalistas, la Diada Nacional de Cataluña, ese aquelarre en el que esta pandilla de impresentables, de miserables políticos, se dedican a falsear la historia y a exhibir una supuesta unidad de la que ya carecen, puesto que, como es sabido, esas facciones, Junts contra Esquerra, Esquerra contra Junts, la ANC contra Odium Cultural o Omnium Cultural, como ellos se denominan, contra la ANC, distan mucho de estar unidas. Ese aquelarre en el que se falsea la historia y se dispara con dinero de todos los contribuyentes españoles contra España y contra el Estado español. Y se glosan, se manipulan figuras históricas como la de Rafael Casanovas y se glosan a criminales como Lluís Companys, que firmó miles de penas de muerte, como nos va a recordar y nos va a documentar dentro de unos minutos nuestro buen amigo, el historiador catalán Óscar Uceda, presidente de Historiadors de Cataluña. Ese régimen criminal, ese régimen asesino, que dista mucho de tener la legitimidad que muchos panegiristas de la extrema izquierda le siguen confiriendo y de la izquierda llamada templado moderada, que fue la Segunda República. ¿Por qué empiezo así? Empiezo así por actualidad y empiezo así porque de la República me voy a ir a la monarquía, claro. Me voy a ir al que ha sido el asunto de actualidad en esta última semana, en estos últimos 2 días, y que sin duda será una de las noticias no del mes, del año. Éramos pocos, y parió la abuela en forma, bueno, pues de un esperado, desgraciado, pero esperado, debido a su avanzada edad, fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Vayan por delante 2 cosas. Primero, God Save the Queen, y no nos duelen prendas en decirlo y en decirlo en inglés, puesto que por encima de monarquía, república, por encima de rencillas entre unos estados y otros, hay que reconocerle su capacidad de liderazgo y su dimensión histórica. Después del rey Sol, de Luis XIV y el rey de Birmania, me parece, pues es la segunda o la tercera monarca más longeva de la historia. 70 años la contemplan y ha ido enterrando físicamente y políticamente también, pues por ejemplo, a 7 primeros ministros, ¿no? Desde Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, ha ido enterrando a todo el mundo. Enterró a su señor marido, a Felipe de Edimburgo, que nos dejó hace un año, y que, bueno, pues supuso para ella una pérdida debido ya a su avanzada edad. Tenía 95 años, de la que, según dicen, no se ha repuesto. Y por encima de todo ha dado un ejemplo de liderazgo político, sin entrar, insisto, en anglofilias ni anglofobias. Ha dado un ejemplo de liderazgo político porque la monarquía británica sí ha sido un ejemplo en algo, que no precisamente lo ha sido en cuestiones más mundanas o más familiares o más domésticas, pero si ha sido un ejemplo en algo, pues ha sido en irse vertebrando en torno a un ideal colectivo, que ya me gustaría que tuviéramos tan claro en España. Sé que algunos lo tenéis, lo tenemos, lo tienen muy claro, otros no tanto, sobre todo provenientes de las filas de la extrema izquierda, que consiguiera vertebrar a todos los españoles, pues al igual que los ingleses o los franceses o los alemanes son capaces de vertebrarse los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses. En España seguimos teniendo un problema con eso, y yo siento envidia sana, pues cuando atiendo a estas manifestaciones colectivas de un pueblo, de una gran nación, como es Inglaterra, guste o no guste, nucleadas en torno al duelo nacional, pues por la muerte de la que ha sido su jefa del Estado, la jefa también de la Iglesia Anglicana, detalle no menor, que se está obviando en estos 2 últimos días, y que son capaces, por encima de banderías políticas, de unirse para darle el último adiós a su soberana. Un país que es capaz de hacer eso, o un país como Francia, que es capaz de ver cómo todos los franceses en un solo cuerpo desalojan todo un estadio de fútbol cantando la Marsellesa ante una amenaza de bomba, pues merece todos los respetos. Esto en España, un país donde buena parte del paisanaje, de extrema izquierda, insisto, sigue teniendo un problema con los himnos, con los símbolos nacionales, con las banderas y con algunas cosas más, y que sigue poblado por idiotas que siguen pensando que la bandera bicolor es una bandera franquista, ignorando que es una bandera
que viene de finales del siglo XVIII y de Carlos III, que no saben ni quién es, pensarán que era un cine de Madrid hasta que lo cerraron. Pues es un país que realmente está o sigue enfermo de gravedad. Un país que es a donde quiero ir, y por eso el titular que os he propuesto como enganche de esta última retaguardia de la semana, consume su tiempo con la cantidad de problemas que tenemos en discutir a los dos extremos del arco ideológico. Por un lado, sí, Gibraltar español, la pérfida Albión, que no digo yo que no haya que ponerlo sobre la mesa, evidentemente, porque Inglaterra es un Estado que ha torpedeado la política exterior española durante los 2 últimos siglos y medio. Y reivindiquemos la figura de Blas de Lezo, pues también me parece bien, ¿no? No sé a estas alturas, de todas formas, si es muy pertinente o no. Y la extrema izquierda, que aprovecha una vez más para lanzar dardos antimonárquicos y prorrepublicanos y a ridiculizar una institución como la monarquía, diciendo que es una institución con fuente vaginal, con fuente de bragueta, y que no la reconocen para heredar tronos, aunque, como es sabido, la extrema izquierda sí la reconoce para heredar ministerios, la vía vaginal, quiero decir, ¿no? Y un gran cuerpo social también, intermedio entre ambas posiciones, que en el fondo son una sola, en esto como en otras cosas, pues que con una tibieza y un cierto papanatismo también, pues ahora se apuntan al mainstream dominante y convocan días de luto por doquier, por un jefe o una jefa de Estado que pues no nos concernía, y con expertos en protocolo, a ver si en los días venideros hablamos con alguno, suponen además un error garrafal. Insisto, se expresan las condolencias en un comunicado oficial. Esto es así, esto no es opinión, esto es información y algo sabemos también de protocolo. Se pasa por la Embajada Británica en Madrid, se firma en el libro correspondiente y se acabó la presente historia. Y los días de duelo, pues hombre. Pero, insisto, con la cantidad de problemas que tenemos, el que llevemos 2 días dándonos de bofetadas, discutiendo si God Save the Queen o Blas de Lezo y Gibraltar español, o monarquía, fachas, monarquía de bragueta y república, tercera república y el pueblo al poder y tal, denota que tenemos una sociedad mucho menos alfabetizada todavía de lo que queremos creer algunos y mucho más estupidizada de lo que, insisto, algunos como yo nos gustaría. Y por eso a veces, como desahogo, decimos que paren España, que me bajo. Arrancamos ya esta retaguardia, última retaguardia de la semana, viernes 9 de septiembre, y lo hacemos, como todos los viernes, o la mayor parte de los viernes, que sus ocupaciones, que son muchas, se lo permiten, y tiene la gentileza de acompañarme un rato don Carlos Paz. Don Carlos Paz, periodista, escritor, experto en relaciones internacionales. No le voy a tildar de historiador, porque no es, bueno, a menos que usted me corrija, no es usted historiador como tal, su hermano sí que lo es, y de los mejores que tenemos en España, pero tiene usted un conocimiento enciclopédico de la historia y desde luego muy superior al de la mayoría del paisanaje, incluso al de muchos de los que se cuentan como historiadores. Don Carlos, siempre es un honor. Muy buenas noches, amigo. Pues muy buenas noches y un placer estar con vosotros, de verdad. Un placer y un honor. Oye, pues tenemos que empezar hablando de Isabel II, pero a diferencia de, porque luego dentro de unos minutos ya os avanzo que vamos a charlar con el presidente de Historiadores de Cataluña, con Óscar Uceda, buen amigo también, que sí que, vamos, ejerce y se gana la vida como historiador y tiene decenas de libros, y le voy a preguntar por la dimensión histórica de Isabel II. No voy a enfocarle yo la primera pregunta a Carlos Paz por ahí, pero sí, bueno, ya habéis escuchado el humilde editorial de este servidor vuestro, que bueno, pues se ha fijado o le ha interesado sobre todo constatar, aparte de la dimensión histórica y de liderazgo de Isabel II, la monarca más longeva de la historia, después del birmano y después de Luis XIV y tal, y no sé qué, me interesa, como siempre, pues lo nuestro, lo mío, que es lo vuestro, que es lo de España y lo de los españoles, el lío que se ha montado en las últimas, Carlos, 24-36 horas entre los críticos, bueno, que han aprovechado la muerte de Isabel II para volver otra vez a recordar la pérfida Albión, Gibraltar español, Blas de Lezo, que está muy bien, no digo yo que no haya que glosar la figura de Blas de Lezo. Luego, por otro lado, la extrema izquierda, los nauseabundos socialcomunistas, podemitas, que vuelven a dar la barrila. Aquí monárquicos en este país hay 4, ya os lo he dicho muchas veces. Yo creo que quedan Usía, Peñafiel, Luis María Ansón y 3 o 4 más vivos. El resto no creo que seamos monárquicos nadie. Otra cosa es que reconozcamos el
el valor que tiene la monarquía y la institución de la corona, la monarquía parlamentaria, como sistema político en el último medio siglo de la vida de España y tal. Pero digo, estos que son republicanos y que solamente les parece bien la vía de bragueta y la vía vaginal, no para heredar tronos, pero sí para repartir ministerios. Y luego, don Carlos, tenemos aquí una legión de millones pues desde un extremo y el otro se calificarían de tibios, de los que se apuntan al mainstream dominante y pues le preparan a la monarca recientemente fallecida 3 días de luto en una comunidad, un día de luto en otra. ¿Cómo está viviendo usted este divertido partido de tenis? Otro más en la historia de la opinión pública patria. Yo creo que has descrito muy bien la situación, ¿no? De qué tipo humano, qué grupos dentro de esa playa de inútiles y ágrafos que es la clase política, pues se han ido posicionando en función de su ideología y de sus intereses. No quisiera ahondar en eso, que me parecería, entiendo que es ridículo que, por ejemplo, en Madrid se haya decretado 3 días de luto por la muerte de un jefe de Estado que no nos corresponde. Máxime si este jefe de Estado es de Inglaterra, que recuerdo a los más despistados que los últimos 250 años no ha hecho otra cosa que torpedear la política española y que a día de hoy mantiene una colonia en Cádiz llamada Gibraltar. Sí, sienten cercanos a Gran Bretaña, habrá que explicar por qué. Y habrá que explicarlo diciendo que muchísimos políticos españoles desde hace mucho tiempo, pero ahora en la actualidad, trabajan para el Reino Unido. Y estoy pensando en esos políticos que nos han impuesto esa atrocidad que es el bilingüismo, se aborde como se aborde, porque hay muchas gentes de derechas que protestan sobre las políticas lingüísticas de algunas zonas de España, pero no les he visto protestar por el bilingüismo, es decir, equiparar la lengua del enemigo con la nuestra propia, una lengua que hablan 500 millones de personas. Es decir, para mí esto ha sido, por un lado, la izquierda haciendo lo que siempre hace, el estúpido y aprovechando para arrojar piedras a una monarquía que, como bien dices, se va a caer sola, porque además, siendo la reina consorte la presentadora del telediario, se va a caer sola, no hace falta empujarlo. Pero la derecha en bloque, o grandísima parte de la derecha, loando a un Estado, a la jefa de Estado y la jefa de la Iglesia anglicana, que se han dedicado en cuerpo y alma a boicotear a España y al catolicismo, pues a glosárnoslo como si fuera la reina propia. Una auténtica vergüenza. Bueno, pues ahí queda la opinión, porque este es un medio, como ya sabéis, cuando yo digo que aquí hacemos periodismo libre, lo digo de verdad. Y la opinión de Carlos Paz seguro que os veis reflejados, buena parte de vosotros, a lo mejor a otros os puede rechinar un poco, pero, insisto, esto es un medio libre y aquí todo el mundo, dentro de unos parámetros elementales de decoro, de respeto a las instituciones y por supuesto, de respeto pues a la elemental convivencia entre los españoles, puede decir lo que le venga en gana. Me parece muy bien el análisis que has hecho, Carlos, porque has reflejado a la perfección la foto. Me permitiría añadir que, y aquí hemos hablado mucho con el coronel Camacho, y esto ya ni siquiera es una información que proviene de los servicios de inteligencia. Yo creo que cualquiera de los que llevamos 30 años, como digo yo, en el asfalto y en contacto con muchos ambientes distintos podemos corroborarlo. Hay un lobby británico entre empresarios muy importantes, entre políticos muy importantes, pues notable, igual que hay un lobby marroquí notable, igual que hay un lobby ruso notable. Aquí hay mucha gente y os sorprendería, y claro, primero que pues no son el objeto a lo mejor de un programa informativo, al menos de estas características, y segundo, es muy delicado sin tener pruebas, y además, oye, pues los interfectos podían decir, oiga, y a mí, ¿y qué pasa? ¿Y esto colisiona o no colisiona con mis actividades? Bueno, pues puede colisionar si disparan contra los intereses de España desde una posición institucional, pero todos conocemos nombres y yo creo que a don Carlos se le ha entendido todo y además me ha parecido a mí bien, porque intuía más o menos por dónde iba a ir su respuesta y me ha parecido muy bien a mí que se le haya entendido todo. Don Carlos, ha dado usted hace poco un libro a la imprenta, cambiamos de asunto, esto es, en fin, siempre lo digo, la especialidad favorita de mi amigo Paz, Europa y el Islam. Carlos Paz, ¿qué cuenta usted en este libro, don Carlos? Como preguntaban antes los antiguos locutores de Televisión Española y de Radio Nacional de España en tiempos pretéritos, alcance y contenido de su libro, don Carlos.
Pues gracias, vaya por adelantado, por la propaganda y publicidad que haces del mismo. En algunos sitios me consta que está vetado mi último libro. El libro se encuadra Porque dentro le del tildarán a interés usted, de... perdóneme, para que nuestros Sí, oyentes sí, vayan sí. parametrizando mejor los parámetros, valga la redundancia, de la conversación, le tildan a usted a lo mejor de proárabe, ¿no? O a lo mejor de anti, voy a decirlo bien, de anti-israelí, ¿no? O tal, ¿no? Y no he tenido oportunidad de leer todavía el libro de Carlos Paz, pero lo voy a devorar con fruición. A lo mejor es por eso, por lo que se siente usted vetado. Efectivamente, principalmente por ser catalogado como anti-israelí e incluso se inventan ese San Benito ridículo y estúpido de antisemita, que es enteramente ridículo, pero te lo cuelgan para anularte, para dejarte fuera del circuito. Habrá que decirlo. Pero vamos a entrar en el libro y vamos a dejar a los tontos en su sitio y no le vamos a dar más importancia a los tontos, que ya se le hemos dado bastante. Esto se encuadra un interés de una librería por hacer una colección de ensayos y me pidieron a mí hacer un ensayo acerca de el Islam y Europa. Y creí oportuno pues recoger algunos textos que había escrito ya con antelación el año pasado en el libro Descifrando el Islam y añadir algunas cosas nuevas acerca de cómo se percibe desde Europa el Islam, qué importancia tiene el Islam y el islamismo, la diferencia de la primera lo primero que escribo acerca del libro es esa división, esa disección entre Islam e islamismo y al fin y al cabo dar una respuesta de si Europa ha de relacionarse con ese ámbito islámico, que son 1.500 millones de personas, 45 naciones, desde Marruecos a Indonesia, y distinguir los tipos de Islam y si es pertinente que con alguno de ellos nos pudiéramos relacionar. Todo esto nos gusta, nuevamente, a la corrección política, no gusta a los amantes de Israel, no gusta a los islamistas, en fin, gusta a muy poca gente, pero creo que lo he hecho desde el corazón, desde la asepsia del análisis, y aquí como los análisis en este país no le interesa a nadie, pues por eso te ponen esos sanbenitos que decíamos hace unos minutos. Igual que confundimos a los árabes con, claro, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Indonesia, que no es un país precisamente que esté cerquita del Magreb, es el país musulmán más amplio del mundo y con mayor población, ¿no? Hay un gran desconocimiento dentro de esa legión, millones de ágrafos que tenemos en España y en el resto de naciones occidentales. No vayan ustedes a pensar que en Francia o en Italia o en Alemania o en Inglaterra el panorama es mucho mejor. Me interesa mucho que incida usted en la diferencia concreta, ya sé que lo ha repetido millones de veces y aquí en la retaguardia unas cuantas, entre Islam e islamismo, don Carlos. El Islam es la religión que fundó en el 632 Muhammad, Mahoma, y lo digo que parece una tautología, pero hay gente del calibre de Ras Salam que niega que sea una religión y hablan de acerca de ser un plan político, de conquista, etcétera, etcétera, un auténtico disparate. El Islam es esa religión que funda Mahoma en el siglo VII y el islamismo es esa corriente que sale del Islam y que pretende imponer la Sharia como única fuente de derecho. Precisamente ese islamismo, esa intención por imponer la Sharia como única fuente de derecho, parte del Islam suní, del 80% del Islam, y de ahí surgen absolutamente todos los movimientos, los grupos tristemente conocidos como terroristas, como Al-Qaeda, el Estado Islámico, Tahrir al-Sham, etcétera, etcétera. Y sobre ese punto también hago mucho hincapié en el libro, puesto que creo que ese 20% del Islam, que es el chiismo, que otrora fue la mayoría, hubo 2 califatos chiitas en la historia, el fatimí y el que estuvo bajo la égida de Hussein, que hoy es minoritario, es en la parte del Islam que ha entendido la adaptación a la modernidad y con el que se podría y debería relacionar con Europa. Por decir estas cosas, también me han caído otros tantos sanbenitos. Claro, cuando decimos yihadismo, Carlos Paz, ¿a qué nos referimos exactamente? Se habla mucho continuamente en los medios, con gran desconocimiento, del terrorismo yihadista, que desgraciadamente nos ha azotado en los últimos años y, bueno, en las últimas décadas si nos remontamos a la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de yihadismo? Yihadismo sería un neologismo occidental que no existe la traducción. Dentro del ámbito musulmán hay que hablar de los mujahidín y en concreto de los seguidores del wahhabismo y
y de esa atrocidad que en Oriente tiene difícil traducción, es el takfirismo. Aquellas corrientes islámicas que entienden que está justificado el atentar, el matar a los diferentes, no solamente a los cristianos o de otras religiones, sino a todos aquellos musulmanes que no sigan, que no sean de la escuela Hanbalí, que no sean de la escuela de lo que hoy predomina en Arabia Saudí y en grandísima parte de la península arábiga. Ese es el yihadismo. Aquí se intenta, por una parte, hablar de yihadismo como que es un islam radical. Esto es un auténtico disparate. No hay un islam moderado y un islam radical. Hay un islam y luego una serie de visiones islámicas erróneas o no, que eso es lo que llaman takfirismo dentro del mundo musulmán. Es decir, corrientes islámicas que están desviadas y que no les consideran ni musulmanes, porque habrá que decir que ese islam que en el ensayo hablo que Europa debería relacionarse, habla de ese islam que ha creado el yihadismo, lo que nosotros llamamos yihadismo, como que es takfirí, que está fuera del islam. Esa es una gran diferencia. Aquí hablamos de la yihad como el sexto mandato, el sexto pilar del islam. No es de tal manera. Y dentro del islam, el yihadí, la yihad, la lucha, que es su traducción, se entiende de una manera enteramente diferente de la que se quiere dar aquí a entender en Occidente. Me tiraría toda la noche y parte de la madrugada hablando contigo, Carlos. Bueno, como hablamos muchas horas en privado, siempre alrededor de una cerveza sin alcohol con nuestro común amigo Josué Cárdenas, pero la última te la tengo que hacer porque, bueno, pues es también triste actualidad. Vamos a coger el segmento temporal del último año, ¿no? Desde ese abandono vergonzoso y vergonzante de Afganistán. ¿Por qué se empeña, o mejor dicho, hasta cuándo o cuándo decaerá el empeño papanata, el empeño ignorante o el empeño algo peor o malintencionado del llamado mundo desarrollado, mundo occidental, por trasladar sus estructuras democráticas, de libertad o de cosmovisión de la vida a unos países que son diferentes? Es decir, yo no voy a pronunciar la palabra buenismo porque me parece una simpleza, pero creo que me está entendiendo todo el mundo perfectamente, ¿no? Es que hemos intentado democratizar Afganistán, hemos intentado democratizar Irak, hemos intentado imponer un modelo que no es el suyo y que no les entre en la cabeza, es que tiene una cosmovisión completamente diferente. ¿Cuándo coño va a entender eso Occidente, Carlos? Un producto cultural de la Europa occidental, hija de la Revolución Francesa, e intentar imponer ese modelo a otras sociedades que no han pasado por nuestro sustrato cultural es una enorme atrocidad. Eso es lo que sucede en el caso concreto que me preguntas de Afganistán. Pero además, esa imposición, en ocasiones, frecuentemente, casi la mayoría, de intentar imponer la democracia a cañonazos, causa un efecto contrario, puesto que incluso entendiendo parte del mundo islámico que la democracia o parte de la democracia puede ser asumida por ellos, en el momento en que se sienten que se les está imponiendo como acto reflejo, y es enteramente comprensible, desechan la totalidad del sentido democrático. Aún así, hay países, también se utiliza la democracia como arma arrojadiza y una simple excusa, en que Siria es un país en donde hay un parlamento, hay partidos, hay elecciones, tiene una constitución, y otros países, el Líbano, Jordania, y el Líbano, por supuesto, pero se les niega que tengan esa condición de democráticos, aduciendo una serie de cosas a cada país, una serie de cuestiones, y entonces entiendo que la democracia se utiliza como un arma arrojadiza. Un país, si no cumple con unos parámetros occidentales democráticos, pues le llamamos dictaduras o la utilizamos otros epítetos diferentes, pero de la misma naturaleza. Esto es un error. Aquel mundo ha tenido un devenir histórico y cultural enteramente diferente al europeo y me parece muy presuntuoso y soberbio que Europa se arrogue la potestad de un concepto de democracia al resto del mundo, cuando además esa imposición va a conllevar más guerras, más problemas, y no van a encajar con los modelos sociales sobre los que se quieren imponer. En el caso de Afganistán, enteramente imposible, puesto que la sociedad afgana, y no vamos a entrar porque no hay tiempo, pero es una sociedad tribal, en donde se hablan 7 u 8 lenguas diferentes, hay etnias muy diferentes, y la democracia, tal y como la entendemos, va a ser imposible de imponerse en Afganistán. Absolutamente nunca.
Carlos Paz, como dicen las series americanas, que usted y yo no perdemos ni un minuto en ver, yo sí confieso que veo alguna de la BBC, porque están especialmente bien hechas, y en los últimos tiempos me ha dado por recuperar algunas francesas, pero digo, como dicen las series policíacas americanas, to be continued. Será un placer continuar, el formato no estás al tiempo, no estás a los minutos, pero será un placer continuar hablando con don Carlos Paz de Islam, de islamismo y de todas estas cuestiones que me parecen absolutamente apasionantes, porque gustará más o menos, pero yo creo que un conocimiento cabal o mínimamente documentado de esa realidad pues nos ayudaría a todos un poco más, de esa y de otras muchas. Qué lástima que se haya perdido el gusto por la lectura y también por viajar en este país y en todos los que nos rodean. Seguiremos hablando y seguiremos intentando, bueno, pues cumplir esa función que, Carlos, tenemos en los medios. Decían siempre tradicionalmente formar, informar y entretener. Bueno, pues en este caso, perdonen que nos pongamos un poco presuntuosos. Informar y también formar. Don Carlos Paz, te envío un abrazo. Buenas noches, amigo, y hasta la próxima. Un abrazo, ha sido un placer. Hasta la próxima. Continuamos en la retaguardia con nuestro segundo invitado de esta noche. Saludamos ya a nuestro buen amigo, el historiador Óscar Uceda. ¿Cómo estamos, don Óscar? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eurico. Bien, bueno, aquí en casi fin de semana. Casi fin de semana. Ahora hablaremos un poquito, don Óscar, presidente de Historiadores de Cataluña, de esa diada, de esa fiesta nacional de Cataluña, como la denominan los nacionalistas e independentistas. Pero en tu condición de historiador, pues me vienes al pelo esta noche, amigo, porque no puedo dejar de pedirte una opinión o que me, como diría un millennial cursi, que me dimensione usted históricamente la figura de la reina Isabel II recién fallecida. Bueno, era una reina que casi bate el récord que en su día ganó Luis XIV, de un año y poquito. La diferencia es que Luis XIV sí que empezó a reinar cuando era un crío de 3-4 años, si no recuerdo mal. Ha vivido prácticamente la mitad del siglo XX y buena parte del siglo XXI. Y con ello pues ha conocido a buena parte de sus protagonistas por su condición de reina de Inglaterra. También le ha tocado vivir la caída, por llamarlo de alguna manera, del Imperio Británico. Cuando ella era jovencita, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda ya no, o Irlanda del Sur ya no, poseía el imperio más grande de su momento. Y ya con su padre, al perder la India y después bajo su reinado, pues poco a poco ese gran imperio se fue desmembrando hasta hace prácticamente unos pocos años que se recordarán, pues ha ido dando y concediendo independencias de forma gradual. Es una reina también que vivió de muy jovencita la Segunda Guerra Mundial en una familia con su marido, hay que decirlo, que está vinculado a otra de las grandes casas reales británicas, también de origen alemán. Hay algo que puede que el público no sepa, es que tanto la reina de Inglaterra como los Mountbatten, que sería esta otra gran familia a la cual pertenecía, eran de origen alemán. Los Mountbatten eran los Battenberg y los Windsor en la Primera Guerra Mundial se cambiaron el apellido porque eran los Hanover. Si no Así es. Corrígeme si me equivoco, don Óscar. Su abuela, la reina Victoria, era prima carnal, ¿no? del Kaiser Guillermo, prima carnal. Sí. Prácticamente, y se dio el dato curioso en la Primera Guerra Mundial, que todas las grandes casas reales europeas estaban emparentadas. Incluso el rey de Inglaterra y el zar de Rusia eran físicamente parecidísimos. Muy parecidos. Y todos tienen una relación familiar y la reina Victoria, de hecho, también casada con un alemán en su momento, pues sí que podría decirse que tiene tiene lazos de sangre con buena parte de las actuales monarquías europeas, incluida la española. Bueno, pues ahí queda. No le voy a preguntar a usted por el debate político que se ha suscitado en el Corralito Patrio. No le quiero meter en líos que le saquen de su condición de historiador, porque además ya lo he ventilado por activa, por pasiva y por perifrástica en mi conversación anterior con don Carlos Paz y en el editorial de arranque de este programa. Vamos al lío catalán, don Óscar, si le parece bien. Menos de 48 horas para esa autodenominada Diada Nacional de Cataluña por los secesionistas, independentistas y nacionalistas
catalanes, plagada, como ya comentábamos usted y yo hace 15 días en nuestra última conversación aquí en La Retaguardia, plagada de mentiras históricas y, bueno, pues de elogios también a personajes absolutamente criminales y de infausto recuerdo histórico, como Lluís Companys. Tenía usted a bien enviarme a lo largo de esta semana unos documentos que he estudiado con fruición y que algunos de ellos, bueno, pues son las penas de muerte que firmó este criminal, y lo vamos a llamar así, ¿no? Miles de penas de muerte, bueno, pues a ciudadanos de Cataluña, ¿no? Pues porque o no eran afectos a la República o, bueno, habían sido víctimas de denuncias o delaciones anónimas, etcétera, etcétera. Este es uno de los tipos que homenajean estos impresentables, estos indeseables, don Óscar. Sí, la mayoría, como la mayoría de los expedientes de la Consellería de Justicia de la Generalitat de aquel entonces, creo que están entre el 37 y el 39 los que le he enviado. Le he mandado 7 archivos y en cada archivo hay una serie de expedientes y cada expediente contiene, pues, ya son sentencias, sentencias firmes de muerte contra uno o más, puede llegar hasta la media docena o 20 acusados que ya son condenados a muerte y todos, si no recuerdo mal, o la gran mayoría, acusados de espionaje. O sea, la excusa que se le daba en la alta traición y espionaje para eliminar al político. Y la inmensa mayoría también, como habrá podido comprobar, eran catalanes. Como era lógico, esto, digamos que iría en contra a lo que últimamente dijo Borràs de que la guerra civil también, de la misma manera que hablan de la guerra de sucesión, fue una guerra de España contra Cataluña. Pues bueno, fue una guerra civil y evidentemente que también hubo purgas internas dentro de los mismos catalanes, de aquellos catalanes que eran de izquierdas con aquellos catalanes que eran de derechas, en este caso. Y catalanes de izquierdas, fíjese, se despellejaban físicamente entre ellos. Bueno, Andreu Nin lo despellejaron según parece en Madrid, pero esa guerra civil que se vivió en Barcelona en febrero de 1937. Exacto. Hubo una pelea entre las facciones, entre el PUM, que sería la versión o la vertiente trotskista del Partido Comunista, y el Partido Comunista, el PC, propiamente dicho, y anarquistas también. O sea, las izquierdas en Barcelona llegó un punto que empezaron a petarse entre ellos durante más de una semana, e incluso se decía durante la guerra que había más Mausers en retaguardia en Cataluña que no en el frente. Porque las peleas internas dentro del propio bando republicano pues eran muy, muy intensas. ¿Qué conmemoran estos miserables, Óscar? Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, en otros medios y también aquí en La Retaguardia, pero por si hay siempre oyentes o espectadores nuevos que se incorporan, nunca está de más. Lo que conmemoran, digo, por reducir al mínimo común, es una gran mentira histórica. Es decir, estos tipos no conmemoran una victoria, conmemoran una derrota. Falsean una figura, ya te preguntaba hace 15 días por él y te vuelvo a preguntar, insisto, para volver a repetir el mensaje, a ver si va calando. Falsean una figura histórica como era la de Rafael de Casanovas. Todo es mentira en estos tíos, hasta el traje que llevan gentes como el rufián este que vemos siempre en las imágenes de archivo. Es que la mentira, la historia tiene una ventaja. A la hora de manipular es mucho más fácil manipular algo que pasó hace 3 siglos que algo que pasó ayer. Claro. Lo que pasó ayer lo has podido vivir, puedes informarte hoy en día en los medios de comunicación, puedes informarte en las redes sociales. Lo que pasó hace 300 años es mucho más fácil de controlar si además controlas el mundo académico o el mundo de la comunicación, de la historia, como es la Generalitat, que controla la comunicación y controla también la educación. Es la Generalitat la que tiene el Museo de Historia de Cataluña, que se encarga de transmitir ideas fuerza. Entonces, ¿por qué es tan importante controlar la historia? Yo controlo la historia, me manipulo una versión de lo sucedido con un objetivo muy concreto y lo he insistido en este programa varias veces y es muy sencillo. Ellos buscan hacer creer a la gente que España y Cataluña han sido siempre 2 realidades distintas. Después que España siempre ha ido contra Cataluña, una vez los has separado, dices que España siempre ha ido contra Cataluña e históricamente cuando España le ha ido muy bien. Entonces, estas 3 ideas son las que van metiendo a través de la historia. El tema de la diada no es casual y el tema que sea una derrota tampoco no es casual, porque el mensaje que se está dando es, primero me invento una guerra entre España contra Cataluña que no fue tal, que era una guerra civil, lo que pasó como pasó la guerra civil en el 36-39. Y por otro lado, esa supuesta pérdida de la parte catalana en este enfrentamiento se celebra porque se entiende como un punto y aparte. Y esto es muy importante.
hay una línea histórica que, según ellos, natural, tiene que acabar en la independencia. Esto es un bache, es una anomalía histórica que tenemos que recordar para acabar limpiando esta mancha, consiguiendo la futura libertad y la futura independencia de Cataluña. Esta es la idea fuerza que se lleva defendiendo desde hace relativamente poco, o sea, desde cuando empieza a gestionarse todo el proceso de construcción nacional y empieza a surgir primero el regionalismo y después con mucha más fuerza el independentismo, porque esta fiesta en sí, si la victoria del ejército borbónico en Barcelona fue el 11 de septiembre de 1714, no hay celebraciones del 11 de septiembre en Barcelona ni en ningún sitio hasta el 11 de septiembre de 1886. Es decir, han de pasar más de 150 años que recuerde este hecho histórico, ya con una vertiente mucho más manipulada y mucho más en la línea que te estaba comentando ahora. De ahí toda la parafernalia y de ahí que se cambien los hechos, se cambien los personajes, se olviden otros personajes, se cambien las actitudes reales de estos personajes, los objetivos reales que perseguían cada uno de los bandos, quién participó realmente en cada uno de los dos bandos, y así todo. Simplifica para que la gente en Cataluña, que lo tiene muy asumido, tenga la absoluta certeza de que aquello fue los españoles invadiendo Cataluña e incorporándola o anexionándola al resto de España y acabando con el régimen democrático que teníamos entonces, que es otra bestialidad. Pero eso más o menos es la idea fuerza que se había calado. Pues estaremos pendientes, por obligación, que no por devoción, a ver qué pasa el próximo domingo, el 11 de septiembre, a ver si se matan, hombre, a ver si se lían a palos entre ellos y se sacan los ojos y se despellejan los de Junts y los de la Asociación Nacional, la ANC, contra los de Esquerra, los de Odium Cultural y toda esta gentuza. Don Óscar, no sé si quieres añadir algo y si no, pues te emplazo para la semana que viene para comentar la jugada y para comentar a ver cómo ha salido la aquelarre. Sí, simplemente si quieres que son tradición, hay un lugar que es el Fossar de les Moreres, donde los independentistas de extrema derecha con los independentistas de extrema izquierda tradicionalmente desde hace años se tiran muebles a la cabeza físicamente, ¿no? Se pegan y se tiran cosas y el mobiliario urbano. Es un lugar muy curioso porque es donde hay un pebetero gigante en homenaje a los fallecidos en la defensa de Barcelona, porque allí está la fosa común de enterrar soldados según la tradición, pero que en ese documental que publicamos está arqueológicamente demostrado que es falso, que allí no hay absolutamente nada. Pero aún así tenemos la fiesta y el festival cada año. Y además tenemos un gobierno social comunista que les hace el caldo gordo. Lo digo por enésima vez. Oporto, espérame. Más pronto que tarde. Don Óscar Uceda, que te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un abrazo, don Eurico. Nos vemos. Embocamos ya a la recta final de esta retaguardia de este viernes 9 de septiembre y saludamos al periodista catalán Eric Encinas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Eric. Buenas noches, Eurico. Aquí estamos de nuevo. Bueno, te imagino, bueno, pues prácticamente en un sin vivir hasta que no llegue pasado mañana, todavía, a estas horas, hasta que no llegue el domingo 11 de septiembre, día de la autodenominada por los nacionalistas catalanes, Diada Nacional de Cataluña, la fiesta nacional de Cataluña. Bueno, ¿qué te pregunto? Si se van a liar a bofetadas porque Per Aragonés, el presidente autonómico, el presidente regional catalán, ha anunciado que no va, ni los más destacados dirigentes de su partido, porque los más irreductibles galos de la aldea gala han amenazado prácticamente con liarse a garrotazos con los que consideran, bueno, pues servilistas ya del Estado español, por la vertiente histórica, la gran mentira. Bueno, ya de esto hemos hablado largo y tendido con nuestro buen amigo el historiador Óscar Uceda. ¿Cómo vas a vivir esta diada? Desgraciadamente, la Diada de Cataluña ya no es una fiesta de todos. Realmente nunca lo ha sido, porque lo que se celebra es una derrota y no una victoria. Eso es la memoria histórica real, ¿no? De este día, ¿no? De lo que del 1714, ¿no? Y bueno, llega el separatismo totalmente dividido a una diada que va a ser, desde luego, muy radical por parte de los separatistas, que busca atemorizar, sin duda, a la mayoría de los catalanes que no quieren la independencia y que no deja de ser en la línea de lo que han sido las últimas diadas de los últimos años, pero está mucho más radical que otros años, porque ya incluso la ANC, como bien has dicho, Eurico,
no aboga ni por los partidos separatistas, ¿no? Directamente convoca con la idea de hacer una manifestación antipartidos y que busque claramente un objetivo que es la independencia y que sigue ahí en la agenda secesionista y que ahora parece liderar sin duda la ANC, que es una organización, una asociación financiada con dinero público de carácter ideológico secesionista y que pues es la organizadora principal de esta manifestación que tendrá lugar por la tarde en el día de la diada y a la que acudirán personajes del independentismo de diversos partidos. Per Aragonés ha dicho que no va a ir porque considera que esa manifestación es antipartidos, pero sí que va a acudir al acto de Òmnium, organización con la que Esquerra Republicana, el partido del golpista Oriol Junqueras, simpatiza más, ¿no? Va a acudir a los actos de Òmnium Cultural. Entonces, bueno, vamos a ver, ya digo, una diada muy radical, muy dividida y que busca sin duda atemorizar a la mayoría de los catalanes que no respetan, que no quieren la independencia, ¿no? Y además de eso, seguramente veamos incidentes de nuevo, incidentes incluso posiblemente graves, porque es lo que se maneja realmente por los diferentes cuerpos, tanto Mossos de Escuadra como policía, guardia civil, es lo que manejan en sus informes de lo que puede ocurrir este 11 de septiembre en Cataluña. Omnium cultural, o como dice el bueno de Pau Guix, al que entrevistamos en una ocasión, odium cultural. A ver si no queman Barcelona estos salvajes y ante la pasividad de buena parte de las fuerzas policiales nacionalistas. Segundo asunto, Eric, ponme, Omar, si lo tienes por ahí, un pantallazo que corresponde a un tuit de la AEB, Asociación por la Escuela Bilingüe, el horario de clase del niño de Canet. Estos sí son problemas reales, no las payasadas de manipulación histórica de los secesionistas. El horario de clase del niño de Canet es el horario de 1.400.000 alumnos que en Cataluña no pueden estudiar en castellano. Después del acoso sufrido, ni siquiera se respeta la decisión judicial y el Gobierno de España guarda un silencio cómplice, claro, igual que guarda el Gobierno de España un silencio cómplice ante los homenajes a los criminales y a los asesinos, de algunos de sus compañeros, por cierto. El problema de la lengua, desgraciadamente, Eric, va a seguir siendo uno de los elementos fundamentales de vuestro día a día en aquella comunidad. Así es, el problema lingüístico es, como bien dije en otro programa, es una dictadura lingüística porque lo que ocurre en Cataluña no tiene parangón. Es decir, que los alumnos catalanes, yo también que he estudiado, y siempre lo quiero recordar, que estudio en el sistema educativo catalán, no tenemos el porcentaje que deberíamos tener para aprender el español, a no ser que estudiemos más fuera o que vayamos a colegios de élite, donde, por cierto, esta élite secesionista sí que lleva a esos colegios a sus hijos, donde sí que se imparte ese español que realmente es necesario para la vida laboral y para el mundo en el que vivimos, porque el español no solo es rico y potente a nivel profesional en nuestro país, en España, sino también en el exterior, donde, por cierto, sí que está aumentando el estudio por el español. Pero, sin embargo, en Cataluña o en Baleares, pues vemos que ese 25% ni siquiera se respeta y que hay cerca de 1,5 millones de alumnos catalanes que no van a poder recibir todavía a día de hoy ese 25% de español en las aulas porque el gobierno catalán, en este caso, y también el de las Baleares, se niegan a aplicar ese porcentaje y a cumplir, por lo tanto, una sentencia judicial. Pero también lo que es grave es que el gobierno central, el gobierno de España, en su línea, como lo que estamos comentando en los programas, pues mira para otro lado, ¿no? Mira para otro lado, incluso es cómplice abiertamente de este delirio que va contra el español totalmente y que lo que busca es generar analfabetos que no sepan español, parece, porque lo que busca solo es que se aprendan lenguas regionales, 100% se aprendan 100% todas las asignaturas, salvo el inglés, que se aprendan todas las asignaturas en catalán, pero claro, eso abre un desconocimiento de la lengua de España, que es el español, y de una lengua que es la segunda más importante del mundo, que es el español.
Elogio del paletismo. Hoy, por cierto, hemos sabido, bueno, no es objeto, la semana que viene le dedicaremos algo de tiempo a este asunto, pero no quiero yo dispersar ni abrir demasiados frentes en un solo programa. Hemos hablado largo y tendido de Isabel II, estamos hablando de la diada, de la aquelarre nazi-onalista. La semana que viene os prometo que vamos a hablar un ratito de Irene Montero y de sus cuates. La pasta que se han gastado en su reciente cuchipandi a Estados Unidos en traductores. Ellas dicen que en traductores. Queremos suponer que solamente traducían, porque en función de la pasta que han cobrado, cualquiera podría pensar cualquier cosa. Eric, hablamos un poco de economía para terminar. Tú eres un periodista también especializado en asuntos económicos, escribes habitualmente en un digital amigo, en El Español, sobre estas cuestiones. Hay dos datos que quería yo comentar contigo en este final de la semana, en un final de semana en el que hemos conocido esa subida histórica de tipos de interés del Banco Central Europeo, un 0,75, 3/4 de punto. Vamos a hablar de dos cosas, porque de tipos de interés ya os hablaron ayer largo y tendido Alfonso Rojo y Hugo Pereira en la segunda dosis, y habéis escuchado expertos ya el lunes, hablaba un servidor de ustedes con Daniel Lacalle y barruntábamos ese escenario que finalmente se ha producido, o se produjo 2 días después, de subida de 0,75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo de los tipos de interés. Hoy quiero comentarle a Eric otras dos cuestiones. Primera, esa portada corresponde al diario El Mundo, a una crónica excelente de nuestra compañera Alejandra Urcese. Los trabajadores españoles acumularán la mayor pérdida de poder adquisitivo de la OCDE en 2022, una pérdida de un 4,4%. De esto hablábamos el lunes con el doctor Lacalle. Yo he construido esta semana algún editorial también en torno a esa gran falacia, esa gran mentira que comentábamos con Daniel Lacalle de la subida del salario mínimo en un 3, en un 4%, cuando resulta que tenemos una inflación casi en un 11, ¿no? Dices, claro, hasta Irene Montero, que no sabe restar, pues puede 4 menos 11 menos 7. Bueno, hoy la OCDE nos da el dato este viernes para despedir la semana bien, ahí con alegría, Pilar Alegría. Hemos perdido 4,4 puntos de poder adquisitivo. Cualquiera lo puede comprobar, salvo estos miserables políticos que no salen ya a la calle, salvo en Falcon y en Super Puma, no van a comprar. Y eso sí, nos tratan de regular lo que compramos los demás. Unos salarios que suben, escasa y miserablemente, y una inflación que está en un 10,4%, Eric. Así es. Bueno, los salarios siguen bajando. Lo cierto es que en el sector privado no han subido como está diciendo el gobierno socialcomunista. Donde sí que han subido, y hay que decirlo claramente, es en el sector público. En la administración, en el sector público claro. vemos, claro, en la administración sí que se han disparado, que hay sueldos de más de 60.000 euros, eso sí que han aumentado, y sin embargo, en el sector privado ese tipo de sueldos de más de 60.000 euros al año han descendido. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos generando un sistema donde no está garantizada ni las pensiones, porque claro, ¿cómo vamos a garantizar las pensiones si lo que si realmente los salarios buenos están en el sector público y además de eso, lo que se está generando es más empleo en la administración pública, cuando lo que se debería intentar y fomentar es el empleo en la empresa privada, que es al final el que puede dar riqueza al Estado, el que puede permitir que mejoren los servicios públicos, porque no genera tanto gasto público. Sin embargo, es donde se está aumentando, ¿no? Y como decía esta noticia, pues los salarios en el sector privado, los salarios reales de la mayoría de los trabajadores han descendido y van a descender este año un 4,4%. Eso quiere decir que efectivamente van a perder los trabajadores poder adquisitivo porque les va a costar más llegar a final de mes. Pero es que eso ya lo estamos viendo con la inflación más alta de los 40 años estos últimos, pero es que además de la inflación subyacente que también sigue subiendo, y aparte de la inflación, lo que está ocurriendo son realmente los problemas también incluso de suministros de gas, de electricidad, porque es lo que estamos viendo. Este gobierno ha provocado que también se dispare increíblemente la factura de la luz, no está tomando medidas, es decir, que no está tomando medidas en ningún campo para reducir esa inflación, pero es que además de eso, la única receta que da este gobierno para intentar aumentar el salario mínimo es aumentarlo por ley, pero es que claro, si no se genera realmente empleo, lo que se está provocando y a día de hoy es una destrucción fuerte de empleo
en el sector privado, además de destrucción de empresas. Hemos visto que este mes ha habido un crecimiento destacado de empresas que han cerrado sus puertas porque no pueden hacer frente a sus pagos. Es decir, ¿cómo pretende el gobierno entonces seguir subiéndose la empresa pública, como es lo que baraja la ministra de Economía, ¿no?, del gobierno, la vicepresidenta de Economía? ¿Cómo pretende seguir subiendo los salarios públicos si realmente todo esto está ocurriendo en el sector privado? Realmente esa no es la receta para rebajar la inflación como pretende, ¿no? Un total disparate. Y respecto a las pensiones, además el aviso que ha lanzado la Unión Europea en este caso, ¿no? Porque ha dicho que no podemos sostener el sistema de pensión. Ahí, me habéis pillado pidiéndole a Omar el pantallazo, perdona Eric, ahí lo tenemos, es otra noticia extraída también de la sección de economía de hoy viernes 9 de septiembre del diario El Mundo. El Tribunal de Cuentas, que es a lo que se refiere Eric Encinas, de la Unión Europea advierte, el plan de recuperación del gobierno no cumple para sostener las pensiones. Perdona Eric, que te he cortado y habías encadenado ya las dos informaciones. Sí, me he adelantado, no pasa nada. No, está bien, sí, todo tiene que ver. Sí, es que está conectado. Lógicamente, si los salarios no permiten que haya estabilidad realmente entre los salarios de la empresa pública y la empresa privada, no se puede garantizar un buen sistema de pensiones. Y eso es lo que está ocurriendo, que ya es una alerta que realmente existe desde hace ya años, pero que ahora está en aumento y, de hecho, los hombres de negro ya vuelven a estar al acecho. Los hombres de negro me refiero a los que intervinieron, por ejemplo, Grecia en su momento, cuando la crisis de 2008. Es decir, que España, de hecho, está entre comillas rescatada, pero lo que puede ocurrir es que sea intervenida, además, si no se gestionan bien las cuentas, porque hay que recordar, además, que esa deuda que está aumentando con este tipo de gastos, aumentando salarios de funcionarios y de altos cargos, pues es la deuda más alta, la deuda pública es la de más alta de la historia. Y eso se dice pronto, pero es muy grave y las generaciones que vienen pues la van a tener que pagar, incluida la mía, es decir, y muchas que tienen que venir para pagar realmente la gran deuda que tiene España y que para reducirla pues debería reducir costes, intentar, insisto, fomentar ese empleo en la empresa privada, que es realmente la que puede sostener a las pensiones que sí que están en riesgo con este sistema de salarios. La empresa privada, ¿qué es lo que quieren fumigar estos miserables políticamente, estos socialcomunistas? Al igual que el mercado, que hasta donde yo sé, y me adornan ya 52 toques de campanas, es el único mecanismo no coercitivo, no el mejor, el único, de asignación de recursos. Estos que se llenan tanto la boca con la igualdad para ellos. Eric Encinas, gracias por haber acompañado a este humilde servidor de ustedes en esta última retaguardia de la semana. Gracias por ayudarme a abrochar la semana. Y la semana que viene más. Cuídate, amigo, y vete por la sombra el próximo domingo 11 de septiembre. A ver si estos salvajes van a quemar Barcelona. Un fuerte abrazo. Lo contaremos la semana que viene. Rico. Cuídate mucho, Eric. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado una semana más en la retaguardia. El lunes será ya 12 de septiembre, el día después de esa Diada Nacional de Cataluña. Habrá más noticias y os las comentaremos. Cuidaos.